Museo Thyssen-Bornemisza dedica por primera vez una exposición monográfica a una artista española, Isabel Quintanilla, una de las figuras fundamentales del realismo contemporáneo. Reúne la muestra un centenar de obras de toda su carrera, incluyendo sus pinturas y dibujos más sobresalientes, algunas de ellas piezas nunca vistas en España, por encontrarse principalmente en museos y colecciones de Alemania, país en el que tuvo un destacado reconocimiento en los años 1970 y 1980. Quintanilla vivió y trabajó en un momento de la historia de España en el que las mujeres artistas no tenían ni el peso ni el protagonismo del que disfrutaban los artistas masculinos, aspecto que no pasaba por alto en sus declaraciones públicas, para reivindicar así el valor de su trabajo y el de sus compañeras. La pintura de Isabel Quintanilla es el resultado de un dominio profundo de la técnica y de un oficio adquirido en distintas escuelas, pero sobre todo de un trabajo continuado en el tiempo. La artista se refería siempre a la lucha constante que supone resolver los problemas que la pintura plantea a todo aquel que quiere valerse de ella para experimentar la realidad de otra manera. La selección de obras propone un recorrido evocador que nos sumerge en el mundo Quintanilla, protagonizado por sus objetos más personales, por la intimidad de las estancias de los diferentes domicilios y talleres donde vivió y trabajó, así como por su familia y sus compañeros. Un universo en el que el visitante va a reconocer ambientes y objetos que activarán sus emociones, objetivo que estuvo siempre presente en la autora. Como ella misma afirmó en numerosas ocasiones, la pintura era su vida y su vida era la pintura. La muestra se presenta dividida en 6 ámbitos o secciones, titulándose la primera Temprana declaración de intenciones, y en la que se aprecia cómo Quintanilla se decanta por el realismo desde muy pronto. Ya en sus primeras obras pueden rastrearse los temas que permanecerán a lo largo de toda su carrera: bodegones, interiores, el jardín y vistas urbanas. Son obras realizadas durante sus años de formación y de su estancia en Italia. De entre las manifestaciones artísticas que descubre en aquel país, es la pintura mural de la antigua Roma lo que más calará en sus trabajos posteriores. Más tarde, la artista recordará aquel periodo como un tiempo de descubrimiento y de aprendizaje. La segunda sección tiene como título Pintura de proximidad. Para abordar sus pinturas, Quintanilla se va a fijar en su realidad más inmediata. La emoción que le provocan sus objetos más personales es lo que le interesa plasmar. El vaso de Durales, por ejemplo, es un motivo recurrente a lo largo de toda su carrera, exponiéndose la popular serie de los vasos de agua de esta marca, tanto en dibujos como en óleos, del mismo modo que lo son muchos productos cotidianos, que nos hablan del estilo de vida de una época en España y que pueden resultar evocadores para el espectador. En todos estos ejercicios hay cierto eco del arte pop. Sus naturalezas muertas presentan elementos habituales del género, como frutas, verduras y otros alimentos, además de menaje de cocina, aunque muchas veces aparecen acompañados por otros objetos tan dispares como un martillo, un bolso, un mechero o un reloj. Se puede apreciar que paulatinamente va dejando atrás los colores oscuros de sus inicios. Isabel Quintanilla Martínez pertenece al nuevo realismo español, en concreto al grupo conocido como los realistas madrileños. Nació el 22 de julio de 1938 en el madrileño barrio de Pacífico. Su padre se llamaba José Antonio y su madre María Ascensión. Tiene una hermana más pequeña, Josefina. Durante la Guerra Civil, su padre se puso a disposición del ejército republicano, ingresando con el rango de capitán por su formación como ingeniero de minas, llegando a ser comandante. Al terminar la contienda en 1939, es detenido por el régimen franquista
y, después de pasar por una cárcel madrileña, lo trasladan al campo de concentración de Valdenoceda, en Burgos, lugar donde fue asesinado el 28 de febrero de 1941, cuando el artista ni siquiera había cumplido los 3 años. A partir de entonces fue su madre, de profesión costurera, quien sacó adelante a ella y a su hermana, con bastante esfuerzo y mucho trabajo. Aunque no la pinta en ninguna ocasión, siempre su evocación es constante, encontrando referencias a la costura en bastantes de sus obras, como en dedales, tijeras, mesa de planchar y, por supuesto, en la máquina de coser, donde la máquina alfa es la protagonista absoluta. Ha elegido ese momento de la noche debido a que su madre era cuando terminaba de rematar los encargos, que al día siguiente debía entregar a sus clientas. También, por otra parte, la frecuente presencia de los utensilios propios de la costura es un homenaje velado que la pintora rinde a su madre, modista de profesión. En los bodegones encontramos los elementos propios del género: flores, frutas y verduras, dispuestos en recipientes de porcelana o cristal, casi siempre sobre una mesa. También otros alimentos habituales en la gastronomía española: pescados, conejos, codornices e incluso un jamón. Y entre medias, objetos personales de la pintora, como un monedero, un bolso, unas llaves, un mechero. Todos estos elementos nos hablan de su persona, por lo que en algunos casos estas obras se pueden leer como si fuesen autorretratos. Es la mesa el escenario habitual donde coloca a los modelos, aunque también le sirven el alféizar de la ventana, la encimera o la nevera. A través de las obras de esta pintora podemos realizar un recorrido casi completo por sus talleres y viviendas. La artista comparte con el espectador sus espacios más íntimos y, si bien no vemos presencia humana, aporta información suficiente como para adivinar quiénes son los habitantes de esas estancias. El cambio de la luz con el transcurso del día y el efecto que eso provoca sobre la apariencia de objetos y espacios es algo que fascina a la pintora. El uso de la luz artificial enfatiza la intimidad que Quintanilla busca recrear en muchas de sus obras. Isabel Quintanilla cursó el bachillerato superior en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Beatriz Galindo de Madrid. Con 11 años asiste a las clases de dibujo y pintura en el taller de Trinidad de la Torre. Compagina estas clases con asistencia a los estudios de Marusia Valero y de Manuel Gutiérrez Rivas, y para preparar su ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando se matriculó en las clases nocturnas de la Escuela de Artes y Oficios de la calle Don Ramón de la Cruz. En sus ratos libres va a dibujar al Casón del Buen Retiro, sede del Museo de Reproducciones Artísticas, practicando la copia de modelos en yeso de esculturas clásicas y así preparar el exigente examen de ingreso en Bellas Artes. Superó esa prueba a los 15 años, debido a que antes de esa edad los menores no estaban autorizados a dibujar desnudos del natural. En el Casón del Buen Retiro conoció a Lucio Muñoz y a través de él a Antonio López y a los hermanos Julio y Francisco López Hernández. Estaba en su mismo curso María Moreno, con la que ya había coincidido anteriormente, entablando con ella una amistad de por vida. Concluye sus estudios en 1959 y obtiene el título de profesora de dibujo y pintura. Recibió una beca de ayudante de catedrático en el Instituto Beatriz Galindo para impartir clases de dibujo artístico y dibujo lineal. Expuso por vez primera una muestra grupal titulada Los Niños, que se organizó por la Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Al año siguiente, el 26 de octubre de 1960, se casó con Francisco López, quien ese mismo año gana el Gran Premio de Arte de la Academia de Bellas Artes de Roma, a donde el joven matrimonio se trasladó en noviembre.
Isabel asiste a cursos en el Instituto de Arte y Restauración. Conviven y se relacionan con otros compatriotas artistas plásticos y músicos, y con creadores extranjeros becado por otras organizaciones. Era obligatorio para los pensionados viajar un año por Europa. Francisco e Isabel residen 3 meses en París. También viajan a Londres, Suiza y Grecia, y pasan otros 3 meses en Delfos. Celebran sus primeras exposiciones individuales en Caltanissetta y Palermo, Sicilia. Isabel viajó a Madrid para dar a luz a su hijo Francesco. En 1965 el matrimonio regresa a España. Durante toda su trayectoria, Isabel estuvo acompañada de otras artistas realistas como ella, con las que compartió estudios, amistades, galeristas, proyectos, etc. Estas compañeras fueron Amalia Avia, 1930-2011, María Moreno, 1933-2020 y Esperanza Parada, 1928-2011. No se trata ni de analizarlas ni de compararlas estilísticamente, sino de hablar de ellas como artistas que coincidieron en un contexto histórico y social complejo para el desarrollo profesional de las mujeres. Estas pintoras supieron encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional y sacar adelante sus carreras. El grupo de los Realistas de Madrid fue el primero en España en el que las mujeres, además de superar en número a los hombres, ocuparon un lugar igual de relevante que sus compañeros varones. Aunque el realismo de los años 50 y 60 navegaba a contracorriente de los movimientos abstractos y conceptuales dominantes de su época, es innegable que participan del espíritu de su tiempo, reivindicando lo figurativo. Estos pintores revelaban una poética compartida, una visión de lo cotidiano, de los objetos y los espacios familiares, impregnada de misterio y melancolía, marcada por el paso del tiempo y la presencia de la muerte. Nutriéndose de las corrientes figurativas del siglo XX, tales como la nueva objetividad y el surrealismo, y también de la gran tradición de la pintura española, con sus resonancias mediáticas y alegóricas. Isabel Quintanilla sale a la naturaleza para pintar parajes con los que tiene algún vínculo afectivo, como son los paisajes castellanos y extremeños, en los que la orografía es suave, el horizonte se pierde en la distancia y la luz es cálida y homogénea. Lo mismo le ocurre al abordar las vistas urbanas de Madrid y Roma. Pinta la ciudad siempre desde la lejanía, sin entrar en sus calles, alejada del bullicio y del ajetreo cotidiano. A su vuelta de Roma, Isabel es consciente de que España no pasa por una coyuntura fácil para vivir de la creación artística y, especialmente siendo mujer, retomando la docencia. Presenta en 1966 en la Galería Edurne las obras realizadas en Roma, obteniendo un gran éxito de crítica y público, y vendiendo prácticamente casi todo lo expuesto. Organizada por la Galería Egan, en 1970 expone otra vez individualmente en Madrid. A raíz de esta muestra conoce a Ernest Goodenough, 1904-1979, coleccionista y socio fundador en 1964 de la mítica Galería Juana Mordó, quien se ocuparía de la promoción en el extranjero de los artistas representados por la galería y otros próximos a ellos, organizando Goodenough y Anna Becker von Rath una primera exposición colectiva del grupo de realistas españoles en el Kunstkabinet de Frankfurt, titulada El realismo mágico en España hoy. Los artistas incluidos son Isabel Quintanilla, Amalia Avia, Antonio López, Julio López, Francisco López, Antonio López Torres y María Moreno. La muestra itinera por varias ciudades alemanas, por Francia y por Estados Unidos. Goodenough les acompañaba siempre,
sirviéndoles de intérprete y ayudándoles en todo momento. El espacio del patio o jardín de su casa y de su estudio es un lugar habitual de trabajo e inspiración para Quintanilla. La pintora cultiva especies de árboles y flores, que luego va a pintar, como lo hicieron antes que ella grandes artistas, como Claude Monet o Gustave Caillebotte. En este espacio, que es una extensión de la casa, se siente protegida del mundo exterior. Tampoco aquí encontramos presencia humana. Sus primeros patios se remontan a la época de Italia, y en ellos se refleja un eco de los frescos de las villas romanas y pompeyanas que tanto le entusiasmaron. En 1975 participa junto a sus compañeros en la muestra Realistas Españoles Dibujos, en la Galería Kornfeld de Zúrich. En 1978 participa en la Galería Kunsthaus de Hamburgo en la exposición titulada Como buen realista tengo que inventar todo, realismo internacional hoy. El grupo de pintores realistas en 1981 celebran en Milán una exposición titulada Pintores españoles de la realidad. En 1982 Quintanilla obtiene por convalidación el título de licenciada en Bellas Artes en la rama de pintura por la Universidad Complutense de Madrid. Recibe el Premio de Arte de la ciudad de Darmstadt en 1987. En 1992 participa en la Fundación Marcelino Botín de Santander, Otra Realidad, Compañeros en Madrid. Posteriormente en la Casa de las Alhajas de Madrid y en el Centro de Exposiciones de Ibercaja en Zaragoza. En 1996, exposición antológica en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, una monográfica en la Galería Leandro Navarro y otra importante en Roma. En el Museo de Bellas Artes de La Coruña expone en el año 2005 junto con Amalia Avia y María Moreno. En 2016 se celebra la exposición Realistas de Madrid en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Su obra se incluye en 2007 en la exposición 12 Artistas en el Museo del Prado. Esta exposición, en la que se presentan numerosas obras inéditas para el público español, es la primera retrospectiva que se le dedica en nuestro país. En el mes de enero del año 2017 muere su esposo Francisco López. Isabel apenas le sobrevive unos meses. Falleció el 24 de octubre a los 79 años en Sevilla la Nueva, Madrid.